Nosotros venimos estudiando acá en el libro de los Colosenses, esta carta preciosa, esta epístola que Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Y quisiera que pensara en esto, mi amado. Yo no sé cuánta plata tenga usted. Yo no sé si usted de pronto dice, bueno, yo tengo asegurada el resto de mi vida. Pero normalmente, estaba leyendo un artículo que me llamó la atención en una prestigiosa revista que publicó un artículo sobre las cunas de oro. Y las cunas de oro se refiere a los bebés que nacen en hogares donde tienen toda la capacidad económica y que lo más seguro es que no van a sufrir por el resto de su vida. Si usted después tiene tiempo, usted puede llegar a sacar conclusiones. Hay una persona, un jugador de fútbol, que le pagan 200 millones de euros por año. Si usted va a la calculadora no le alcanza a arrojar, convirtiéndolo a nuestro peso, la cantidad de dinero, le va a salir error. Pero en algunos casos, tratando de hacer la conversión y todo, me di cuenta que personas que ganan aproximadamente 250 millones de pesos por minuto, es decir, el tiempo que yo voy a estar predicando aquí, usted sí puede multiplicar 60 por 250 millones aproximadamente. Lo cual usted puede decir, esa persona en una hora se ganó ¿cuánto? Aproximadamente. Bueno, se lo voy a decir, aproximadamente 1.500 millones de pesos. Y lo primero que uno piensa es, bueno, esa persona no va a tener ningún inconveniente, no va a tener ningún problema realmente, o sus hijos, hablando de sus hijos. Es a eso a lo que se refería el artículo, hablando de los hijos que nacen en cuna de oro, que realmente desde que nacen tienen 2 y 3 niñeras que los van a estar atendiendo. Ellos pueden entrar a las universidades sin ningún problema. Cuando llegue a la universidad un joven de estos, normalmente no solamente es difícil entrar en una institución como Harvard, sino que es el recurso que se requiere para vivir en un lugar cerca a la universidad o dentro de la universidad. Y en solo la vivienda estaba leyendo que una persona necesita aproximadamente al año $40,000. Si lo multiplicamos en nuestro dinero son 160 millones de pesos en solo vivienda, aparte de lo que vale el semestre. Entonces es cuando uno dice, no hay posibilidad de que nosotros tengamos. Pero hay personas que tienen ese tipo de recurso, de que nacen con una herencia, digámoslo así. Y ellos la empiezan a disfrutar desde ya. Bueno, pues déjame decirte que es a eso a lo que más o menos Pablo está tocando aquí en la porción de la escritura que nosotros vamos a estar trabajando. Y el creyente debe tener presente que la herencia que tiene lo debe llevar a vivir agradecido constantemente. Y es por eso que hoy vamos a ver 2 actitudes que cada creyente debe tener presente a cada momento de la vida cristiana. Y quiero que me acompañes en la lectura de la porción de esta escritura y entremos en el texto. Dice, vamos a leerlo desde el capítulo 1, versículo 9, hasta el versículo 23. Por esta razón, dice la palabra del Señor, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía,
porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta ahí la porción de la Escritura. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Rey de Gloria, porque en ella hay vida, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Y necesitamos ser santificados en tu palabra, Señor. Necesitamos ser afirmados, afianzados en esa esperanza, Señor, que tu palabra nos da. Señor, gracias porque tu palabra ha sido exhalada por ti, Señor, y dada a hombres para ser escrita, Señor, y para que nosotros creamos en lo que ella nos declara, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y rogamos que tú seas ministrando, obrando a cada corazón aquí presente, Señor. Que podamos, bendito Dios, realmente salir de este lugar edificados, Rey de la Gloria, con esa esperanza de aguardar, Señor, verdaderamente, vivamente, Señor, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. O de partir, Señor, y de saber de que hay una gloria eterna que nos espera, Señor. Una herencia que ha sido reservada para nosotros, tus santos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar en esta mañana entonces dos actitudes que cada creyente debe tener presente en cada momento de su vida. La primera actitud tiene que ver frente al agradecimiento, la actitud frente al agradecimiento. Y la segunda es la actitud frente a la herencia que posee el creyente. Y vamos a centrar nuestra mirada ahí en el versículo 12 precisamente, donde Pablo está diciendo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Si usted recuerda, hemos estado hablando de la necesidad de ser llenos del conocimiento de su voluntad. Estuvimos hablando el domingo hace 15 días, y en la última predicación y exposición estuve hablando acerca de que no solamente es conocer la voluntad de Dios, sino que esa voluntad debe estar acompañada también de una sabiduría y una comprensión espiritual, porque necesitamos andar como es digno, lo dice Pablo, necesitamos agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra, y por supuesto creciendo en el conocimiento, como lo dice el versículo 10. Pero también estuvimos hablando de que hay una necesidad, y es ser fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para nosotros llegar a ser perseverantes y tener paciencia con gozo en los momentos de dificultad. Necesitamos realmente ser fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser para obtener precisamente la perseverancia, y la perseverancia tiene que ver con que vamos a mantenernos firmes en nuestros principios, en nuestros fundamentos, acorde a lo que Dios ha declarado en su palabra, creyendo de que esa va a ser una verdad, y por supuesto, como nos dice también la palabra, con paciencia. Pero esa perseverancia y esa paciencia debe estar siempre acompañada de gozo. Por eso esta porción de la Escritura, si usted lo mira, no sé cómo lo tenga en su Biblia, dice perseverancia y paciencia con gozo. Es decir, ese gozo está más hacia el lado de la paciencia y de la perseverancia, aún en momentos de dificultad. Para luego entonces darnos cuenta de que Pablo luego dice, dando gracias al Padre. Y ese gozo no está más hacia el lado de dando gracias al Padre, porque ese gozo ya está incluido ahí, está implícito. Nosotros no damos gracias al Padre como ahí, como, bueno, sí, gracias. Ok, bueno, está bien, sí. No, esa no es la gratitud de la que Pablo expresa acá. Y quiero sentarme aquí un poco más detalladamente
Iglesia, ¿por qué? Porque Pablo deja ver la actitud que mantenía siempre desde lo profundo de su corazón. Y cuando usted y yo vamos a la Escritura, tenemos que darnos cuenta cuál era la actitud que Pablo tenía frente a, que dejaba ver desde lo profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque él lo manifiesta con un gozo, con una alegría, y por eso lo manifiesto acá, de que el gozo está implícito en el versículo 12 cuando Pablo dice, dando gracias al Padre, dando gracias al Padre. Y si tú observas por qué, porque mira el versículo 3, por ejemplo. En el versículo 3 Pablo dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Es decir, la oración de Pablo comienza siempre dejando ver que una acción de gracias. Y esa acción de gracias solo se puede dar cuando nace del corazón. Es decir, muchas personas están orando por lo suyo propio, Señor, dame esto o aquello, pero realmente el corazón agradecido deja ver que siempre arranca con una acción de gracias. Es decir, la oración va acompañada, ¿sí?, o contiene esa acción de gracias cuando Pablo dice, damos gracias a Dios. Ahora mira el versículo 9. Y después de que Pablo se ha desplegado, ha sido explícito en cómo esa acción de gracias, por esa fe en el Señor Jesucristo, por ese amor por todos los santos y por esa esperanza, él ahora dice, por esta razón también nosotros desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar. ¿Por quién? Por vosotros, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, ahí está implícita la acción de gracias. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto, Pablo lo que ha hecho es darle gracias al Señor por esa iglesia de Colosas que no conocía, que nunca había estado, pero que había recibido, ¿sí?, el informe de cómo esta iglesia amaba al Señor, de cómo esta iglesia realmente profesaban su fe en nuestro Señor Jesucristo, de cómo esta iglesia se servían mutuamente en amor, juntos los unos a los otros. Recuerda, amor, estamos hablando de ¿qué? Suplir las necesidades de los otros, ¿sí?, de servirnos mutuamente. O sea, había una comprensión del amor de Cristo, similar al que nos muestra la Escritura en el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 1, usted se dará cuenta que Pablo también lo menciona aquí en el versículo 14 de Efesios, cuando él dice exactamente, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, hablando de la iglesia en Éfeso, y de vuestro amor por todos los santos. Mire que Pablo resalta eso. O sea, una iglesia se caracteriza por su amor entre los santos. Por la fe en el Señor Jesucristo, por el amor entre todos los santos, y lo ha manejado acá también. Entonces dice, no hemos cesado de orar, y observa que ahora en el versículo 12, ahora Pablo dice, dando gracias. Él vuelve y resalta las gracias. Dando gracias a quien, al Padre, que nos ha concedido, dice aquí, o nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y es entonces bien interesante. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque esto es algo que nosotros no podemos olvidar, y últimamente siempre es, bueno, estamos aprendiendo algo, tengo que tener presente. Y ruego al Señor, Señor, en nuestra capacidad nosotros tengamos para tener presente lo que vamos aprendiendo. ¿Sí? Nos dice, no os airéis, no nos debemos airar. Debo tener presente a cada instante de mi vida que yo no me puedo airar, que yo tengo que tener ese dominio propio, que tengo que tener esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque no merezco nada, porque mi Dios es santo, porque Él es el que necesita ser glorificado y no yo. Él es el que necesita ser exaltado, o debe ser exaltado más bien, no que necesite como en necesidad, sino debe ser exaltado y no yo. Realmente Él es el que debe recibir toda la gloria y la honra. Pero observe que Pablo dice aquí, dando gracias. Y me puse a mirar en el original, y es así como aparece, dando gracias, dando gracias. Y es la actitud del corazón que nos deja ver a ese corazón de Pablo, un corazón agradecido. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, cuando tenemos una actitud de gratitud, es porque estamos reconociendo, estamos comprendiendo
nuestra condición tan caída, nuestra condición de que, Señor, yo no merezco nada, nada, nada. Como lo hablábamos hace un momento al presentar nuestra ofrenda. Señor, como dijo David, ¿y qué tengo yo para presentar si lo que voy a darte lo he recibido de ti? Esa es una actitud de gratitud, es una actitud de reconocimiento, Señor. Es increíble que yo esté presentando algo como una ofrenda para ti cuando tú eres el que me la has dado a mí, no como ofrenda, sino como provisión. Por eso es un reconocimiento del corazón. Y en este caso Pablo está hablando lo mismo, está dejando ver realmente esa actitud de gracias. Gracias al Padre. ¿De qué? ¿Sí? ¿Sabe una cosa? El dar gracias es algo que constantemente, escúchenlo bien, iglesia, es desechado a un segundo plano en las oraciones del pueblo cristiano. Y es desechado, lastimosamente, con demasiada frecuencia. Preste la atención cuando alguien esté orando. Preste la atención a ver cuántas veces dice gracias. Preste la atención y se dará cuenta que la mayoría de las oraciones están centrados en un propósito, en un pedirle algo a Dios, pero no realmente en agradecerle a Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué pasan a un segundo plano? ¿Sabe por qué se repiten con mucha frecuencia? Tal vez porque todavía creemos que merecemos algo y que no es por gracia. Es decir, aunque escucho la gracia, aunque esta iglesia se llama comunidad de gracia, aunque hablamos que la salvación es por gracia, de mi corazón no sale esa actitud de reflejo de acción de gracias. Lo cual es muy diferente en Pablo. Pablo siempre está diciendo, damos gracias, damos gracias, damos gracias. ¿Por qué? Porque nuestra actitud, mis amados, escúchalo bien, al acercarnos a Dios nos revela a menudo las hijas de la sanguijuela que dicen, dame, dame. Si tú vas a Proverbios capítulo 30, versículo 15, te darás cuenta que el proverbio nos dice que la sanguijuela dice, dame, dame. Es como una actitud en donde nosotros somos prontos para pedir, pero lentos para dar gracias. Señor, dame un trabajo. Señor, sáname. Señor, dame la provisión para yo pagar el arriendo. Señor, dame para los servicios. Señor, dame para la comida. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Pero muy lentos para decirle gracias, Señor. Gracias. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque normalmente esperamos que responda a nuestras oraciones, porque sabemos qué es lo que Él suele hacer. O sea, en nosotros no hay duda de que Dios va a responder a nuestras oraciones. Por eso oramos. El que no ora es porque ni siquiera piensa que realmente va a recibir del Señor. Piensa que puede hacerlo solo. Piensa que puede llevar a cabo la actividad diaria, laboral. Puede llevar a cabo el sostener su hogar. Sí, yo sé que tengo una esposa y unos hijos y tengo que proveer y yo tengo que hacer esto, lo otro. No hay una dependencia de Dios, pero la actitud de gracias es un reconocimiento precisamente de una incapacidad total para hacerlo por nuestra propia cuenta. Olvidamos realmente, iglesia, que es por gracia que recibimos todo de Él. Todo, no hay nada que no recibamos por gracia de Dios. Cada fracción de segundo que usted y yo estamos aquí sentados, la estamos recibiendo por gracia del Señor. Llámese natural o especial, no como la quieras tomar, pero es por gracia. No porque nosotros merezcamos la vida. Y es interesante que la Biblia nos reitera, nos deja ver que es importante tener una acción de gracias. Y nosotros no podemos pasar por alto. Como lo dice aquí el versículo 3, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 12, damos gracias al Padre. O el versículo 9, no hemos cesado de orar por vosotros. Es la gratitud. Es la gratitud. Y si tú miras en el Salmo 50, versículo 14, la Biblia nos dice, sacrifica a Dios alabanza. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando encontramos
en la versión Reina Valera que dice sacrifica a Dios alabanza, en la versión Las Américas dice sacrifica a Dios acciones de gracias. Lo cual, cuando uno va y mira más detalladamente, la acción de gracias es la alabanza a Dios. Cuando tú le estás dando gracias a Dios, tú estás alabando al Señor, le estás diciendo gracias. Normalmente tú a quién le agradeces, a alguien que te ha servido, a alguien que te ha dado algo, a alguien que te ha aportado algo, o te ha ayudado en algo. Esa es la gracia, la acción de gracias, ¿sí? Si usted se va a bajar de un lugar o va a subir a algún lugar y alguien le extiende la mano, usted dice gracias. Si alguien le corre la silla a usted, entonces usted dice gracias. Si alguien le pone un plato de comida, usted dice gracias, ¿cierto? Es normalmente lo que se hace. Bueno, pues entonces la Escritura nos dice, sacrifica a Dios alabanza, sacrifica a Dios acción de gracias. Es un sacrificio que nosotros debemos llevar a cabo. Y si miras, por ejemplo, en el Salmo 107, los versículos 21 al 22, me encanta porque el salmista dice, den gracias al Señor por su misericordia. Den gracias al Señor. ¿Sabes qué? Nosotros a veces decimos, uy Señor, uy, qué misericordia le da al Señor. Pero nuestra actitud debe ser una acción de gracias. Señor, gracias por tu misericordia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no merecemos misericordia. Nosotros merecemos ese juicio. Pero Dios ha tenido misericordia con nosotros. Tú estás aquí, es por la misericordia de Dios. No creas que viniste a este lugar por tu propia cuenta. No creas que viniste a este lugar porque tú tomaste la decisión de venir a este lugar. No, es por la misericordia de Dios que en el poder de su Espíritu te trajo acá. Hayas nacido de nuevo o no hayas nacido de nuevo. Porque en tu condición como en la mía, ninguno estaríamos en este lugar adorando al Señor. Entonces es por la gracia y la misericordia del Señor. Es por la gracia y la misericordia del Señor que tú estás escuchando la palabra de Dios. No es porque tú hayas tomado la decisión, voy a ir a escuchar la palabra de Dios. No, es porque Dios ha tenido misericordia. Y en su gracia permite que nosotros estemos en un lugar como estos. Entonces mira que dice la palabra, si estás en el texto, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas con los hijos de los hombres. Ofrezcan, dice la palabra, aquí el salmista, sacrificios de acciones de gracias. Me encanta, versículo 22. Y publiquen sus obras con cánticos de júbilo. La acción de gracias es una alabanza que nosotros levantamos para con nuestro Señor. Por eso es duro cuando uno dice, ¿hay acciones de gracias? Nada. Oye, ¿hay acciones de gracias? Nada. Mira, nos deberíamos es quedar cortos. Se nos irían horas y horas dándole gracias al Señor, realmente. Pero ¿sabes una cosa? Todavía creemos que aún la salvación es algún mérito de nosotros. Nuestro corazón, cuando nosotros no tenemos esa acción de gracias, ni siquiera estamos contemplando la gracia del Señor. Si a mí me preguntaran, ¿tienes alguna acción de gracias? Claro que sí. Por su misericordia. Porque me permite vivir hoy cuando no lo merezco, en mi condición tan caída y tan pecaminosa. Por haberme librado de la condenación de una eternidad apartado completamente de Él. Por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es eso. El Salmo 92, versículo 1, tal vez conocido para ti, dice, bueno es dar gracias al Señor. En la Reina Valera dice, bueno es alabar al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. En nuestra versión dice, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. En el Salmo, en Pablo en Efesios, dice en el capítulo 5, versículo 20, dando siempre gracias a Dios. Pero observa, no estamos estudiando Efesios, pero está diciendo, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias a Dios por todo, o por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por todo que debemos estar dando gracias.
Es por todo, mis amados. Y en Colosenses, aquí mismo, en la carta que tenemos en el capítulo 3, versículo 17, si tú vas y miras, observa que él dice, y todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Todo qué? Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias por medio de Él al Padre. Señor, gracias. Gracias porque es en Cristo. Cuando voy a empezar mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, lo primero que trato de contemplar es, yo no puedo presentarme delante de Dios aún a orar, es decir, a hablar con Él, en mis propias fuerzas. ¿Por qué no? Porque yo soy pecador y Dios es santo y Dios está en un lugar apartado y separado. Santo significa que está separado y apartado. Yo no tengo acceso a Él. ¿Por qué? Porque mi condición caída no me lo permite. Pero estoy en Cristo Jesús. He sido redimido en la sangre. Entonces ahora me puedo acercar a Él. Señor, gracias. Porque en Jesucristo puedo ir con toda confianza delante de ti. Como dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Si no fuera por Jesucristo, no podemos acercarnos a Él. No podríamos. Hay personas que luchan en esta congregación de pensar en que sí, que mi mamá se levanta a las 4 de la mañana a hacer su santo rosario, a camandulear un poquito. Pero Dios la escucha. No, yo sí creo porque yo he visto cómo Dios ha actuado en personas que me dicen que le oraron a Dios. No, no es así, mi amado. No es. El hecho de que las cosas se le den no significa que Dios escuchó su oración. La Biblia nos deja ver que la oración que Dios escucha es la oración de clamor por un arrepentimiento y un dolor en aquellos que no han llegado a los pies de Cristo. Y nosotros los que ahora disfrutamos de su gracia, la disfrutamos por Cristo Jesús. Entonces tengo que tener como mínimo una acción de gracias a decirle, Señor, gracias porque es por Cristo. Amén. Eso es. Debe ser así, mi amado. De lo contrario, yo no estoy contemplando, sino estoy creyendo que realmente es por mí mismo que yo me puedo acercar al Señor Jesucristo. Perdona, al Padre Celestial. Y eso no es así. En Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos, ¿qué? Continuamente a Dios, dice continuamente el autor de la carta a los Hebreos, por medio de Él, es de Cristo, sacrificio de gratitud, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En pocas palabras, la gratitud debe impregnar nuestra conversación. La gratitud debe ir en nuestros cánticos. La gratitud debe ir en nuestras oraciones, mi amado. Usted y yo hace un momento, dirigidos por los músicos, cantábamos, si puedes silbar, ¿qué? Alaba a Dios, es decir, dale gracias a Dios. Si puedes caminar, ¿qué? Dale gracias a Dios. No me acuerdo qué más salía en el cántico, que es nuevo relativamente. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Nuestro Señor sabía la importancia de dar gracias. El Dios Santo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, sabía lo que era dar gracias. Mire, en Mateo capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesucristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Te alabo, te doy gracias. Y antes de el Señor Jesucristo, si usted lo recuerda, alimentar a todas estas personas, hacer la multiplicación de los panes y de los peces. Si usted mira,
lo quiere después con calma, en Juan capítulo 6, versículo 11, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Jesús, habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Pero ¿qué hizo primero el Señor Jesús? Dar gracias. Dar gracias. Si usted recuerda también, nuestro Señor Jesucristo, antes de resucitar a Lázaro, ¿se acuerda de Lázaro? Lázaro había muerto, Él fue, llegó allá, ¿y qué nos dice? Que alzando sus ojos, ¿a dónde? Al cielo, a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, gracias te doy por haberme oído. En Juan 11:41 nos lo está diciendo. Es decir, aquí encontramos realmente un punto fundamental de un corazón que ha sido regenerado y reconoce y comprende realmente la obra de Dios. Ahora, no estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo porque Él no ha sido regenerado, Él es Dios, pero sí nos dejó el ejemplo realmente de ser agradecidos, de dar gracias al Padre Celestial. Decimos, la Biblia nos dice que debemos parecernos a Jesús, que cada vez nos parezcamos más a Él, que lleguemos a ser como Él, a la estatura de ese varón perfecto. Pero menospreciamos algo tan sencillo como la gratitud, mi amado. En unos momentos estaremos celebrando la Santa Cena. ¿Y sabe qué? Es un privilegio celebrar la Santa Cena. Es una acción de gracias. ¿Por qué? ¿Porque usted y yo merecíamos ser salvos? No, para nada. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, mi amado. Lo que pasa es que es tan buena la teología en esta iglesia que ya no lo sabemos de memoria y no lo necesitamos. No necesito prestarle atención a eso. Pero mira que la Escritura nos está diciendo dando gracias a Dios. Ahora déjame decirte, mira, acá podemos entonces darnos cuenta que hay un contraste con estos buenos ejemplos que hemos visto. ¿Cuál es el contraste? Pues la Biblia nos enseña que la ingratitud realmente caracteriza al impío. Por eso este primer punto es la actitud de un agradecimiento en el agradecimiento. ¿Cuál es la actitud? ¿De qué manera estamos agradeciendo? Como algo rutinario, es hora de comer. Demos gracias al Señor. Sí, amén, Señor, por el chunchullo que nos estás dando, amén. Esa es una falta de respeto. Es que no es un ritual, mi amado. Es una devoción. Es una humillación delante del Señor. Señor, aún este plato de lentejas, te damos gracias porque tú nos los estás dando, Señor. Reconocemos que es tu mano la que ha puesto tu provisión sobre nuestra mesa. Pero sabe una cosa, mi amado, el impío no actúa de esa manera. Siempre recuerdo una ilustración que me encantó, y es verdadera. Y es de un niño que vivía en una granja, y él iba a la escuela, y un día llegaron a colocar alimentos en la escuela, pusieron las mesas, y lo primero, como en muchas personas que uno llega a ver, pusieron los alimentos y claro, cada uno se sentó y mandó, ¿cómo es que dicen? Con el tenedor o la cuchara, y a comer. Y el niño se paró y dijo: un momento, aquí no se ora, aquí no se le da gracias a Dios. En el único lugar en mi casa, dijo el niño, donde no se le da gracias a Dios es en los cerdos, porque ellos no saben darle gracias a Dios. Pero nosotros deberíamos darle gracias a Dios. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón frente a la gratitud? Del reconocimiento verdaderamente de quién es nuestro Señor. O tal vez nos da pena porque estamos con impíos, con no creyentes. Bueno, esa es la actitud del impío. Cuando estamos en lugares donde nos sentamos a la mesa con gente que no conoce al Señor y cada uno se sienta a comer. Pero ¿sabe una cosa? Lo he vivido y hay momentos donde yo digo: un momento, ¿les parece si damos gracias al Señor? Ahora ellos no lo harán de corazón, pero yo lo voy a hacer de corazón. Ese es el punto. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi amado? Una acusación realmente fuerte contra los incrédulos,
que Pablo hace en Romanos capítulo 1 es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, dice el versículo 21. Y tú y yo no podemos ser ese tipo de personas que no le damos gracias a Dios. Solo los malvados son los que se caracterizan por no darle las gracias a Dios. Lucas 6:35 nos lo deja ver. Y por supuesto aún 2 Timoteo 3:2, permítame, yo voy allá rápidamente, porque la Escritura nos lo dice. Capítulo 3, versículo 2 dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. Pero nosotros debemos ser unas personas agradecidas, mi amado, agradecidos. ¿Sabe una cosa? Necesitamos comprender que es un privilegio venir a un lugar como estos. ¡Qué privilegio, Señor! Cuando yo salgo de mi casa y vengo caminando o vengo en el carro, le digo: Señor, gracias. ¿Sabes por qué? Porque veo a gente caminando en sudadera, en pantaloneta, en chanclas, con su perro, con cara de recién levantado. Yo voy bañado, vengo en corbata y la gente me mira raro. No es común un domingo estar vestido así. Pero ¿sabe una cosa? Yo me vestí así porque voy a un lugar donde voy a rendir tributo de alabanza y adoración al Dios que me salvó, al Dios que me concedió en gracia y misericordia la redención gratuitamente. Ese es el punto. Las Escrituras nos enseñan a dar gracias a Dios por muchos motivos. Permítame, le comparto algunos. Debemos darle gracias a Dios por quien Él es. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 34? Cantad al Señor vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Ojo, cantad, dale gracias, vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Ojo, lo puedes comparar con el Salmo 97:12. Celebrar la memoria. Nosotros estamos celebrando a nuestro Dios que es santo. También debemos darle gracias por su cercanía. ¿Te acuerdas? Lo acabé de mencionar, mi amado. ¿Tú crees que Dios está cerca de nosotros porque nosotros somos alguien? No, Dios no está cerca de nosotros porque nosotros somos alguien. Nosotros somos nada. Pero Dios a bien tuvo acercarse a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Esas fueron las grandes palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando vino en forma de hombre, de siervo hecho semejante a nosotros. Dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Dios acercándose al hombre. En el Salmo 75:1 dice: gracias, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. El Dios santo se ha acercado a nosotros. El Dios de la gloria y majestad, el Dios perfecto es el que se ha acercado a nosotros. Criaturas miserables, caídas en una condición de pecado. Pero tú y yo muchas veces venimos con una actitud de soberbia a un lugar como este. Pero nuestra actitud debería ser: gracias, Señor, gracias. Pablo en este caso da gracias a Dios, pero también nos deja ver la Biblia que Él da gracias por su salvación y por la oportunidad de servirle. ¿Tú le sirves a Dios en este lugar? ¿Tienes algún ministerio, mi amado? Entonces quiero que me acompañes a la Escritura. Ve a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por favor. Voy a esperar a que tú abras tu Biblia, mi amado. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y mira cómo Pablo le da gracias a Dios por su salvación, pero también por la oportunidad de servirle. Algunos creen que le están haciendo un favor a Dios. Algunos creen que servir y tener ministerios en una congregación como esta es hacer un favor. Entonces no están en el momento que quieran. No, yo voy cuando quiera, no cuando a mí me toque. Pero mira lo que dice Pablo. Observa, abre tu Biblia. Doy gracias. ¿A quién? Al que me fortaleció. Y estaba mirando aquí en el original esa palabra. Fortaleció en dinamó.
La misma palabra que Pablo utiliza en Efesios capítulo 6, versículo 10, la misma palabra que utilizó aquí en el versículo 11, cuando dice fortalecidos con todo poder, es la misma palabra en dinamo. La raíz es dinamo, de donde viene la potencia y el poder, Cristo. Y dice, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. Es Él. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amado, perdón, yo no merezco estar aquí parado. Yo no merezco. A Dios le plació. ¿Sabes una cosa? Si tú eres de los que vas y sirves el refresco, debías estar súper agradecido con el Señor. Si tú eres el que vas y das una clase de escuela de niños, deberías estar súper agradecido con el Señor. Si tú sirves en esta iglesia para venir y tomar y poner las sillas o lavar los pisos como varios hermanos lo hacen, deberías estar súper agradecido con el Señor. Para muchos es una carga. Pero sabes una cosa, cuando yo entiendo la gratitud, uy, Señor, gracias. Pablo lo dice aquí, me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Señor, no me trataste como yo merecía, y sin embargo me traes a un lugar como estos para servirte, Señor. Qué privilegio el que yo puedo llevar a cabo acá. Que me toca pararme afuera a cuidar los carros, Señor, lo haré con todo el gusto. Agradecido contigo. Aquí no hay carros, pero bueno. No nos toca estar afuera todavía. Pero sabe una cosa, sería algo maravilloso. Ahora, ¿a qué aplicación llegamos a este primer punto de la actitud frente al agradecimiento? Mis amados, necesitamos tener un corazón agradecido a cada momento en esta vida, sabiendo que es la mejor manera de vivir, adorándole al Señor nuestro Dios, quien nos salvó y nos redimió en la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para nosotros disfrutar de la preciosa herencia. Hasta ahora estamos en la primera parte de este versículo, la gratitud. ¿Sabes por qué? Porque es que la segunda parte, o la primera está condicionada a la segunda. ¿En qué sentido? En que si yo no tengo un corazón agradecido, es porque no entiendo la herencia a la que he sido llamado, de la que puedo disfrutar. Tal vez los niños de cuna de oro, en su gran mayoría nunca llegan a ser agradecidos, porque no tuvieron necesidad de nada de eso. Porque ellos nacieron y empezaron a disfrutar de esa herencia para el resto de su vida, o la disfrutarán. En el caso de nosotros, va a ser algo similar, mas no igual. Observa, porque Pablo dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia en los santos en luz. La segunda actitud es la actitud frente a la herencia. ¿Cuál es esa actitud? Normalmente nosotros damos gracias por algo o alguien que nos ha servido o atendido de alguna manera. Ya lo mencioné un poco. Le damos gracias a la persona que nos pone tal vez un plato de comida, le damos gracias a alguien que nos llevó en el carro, así no lo haya llevado por Uber, uno le dice gracias Señor, muy amable, le cierra la puerta, le damos gracias. Pero sabes una cosa, poco le decimos a Dios gracias por esa herencia que me has dado. Una herencia inmerecida. Y Pablo lo que está haciendo aquí es enfocando la acción de gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observa que Pablo dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. En una versión más antigua, dice que nos ha hecho dignos. Dignos. Y me gusta mucho la traducción aquí. Y en el original está como dignos para participar. Nos ha hecho dignos. ¿Y por qué es importante esta palabra dignos? Acá en nuestra versión dice capacitado. Digno
porque muestra realmente que si es digno, que nos ha hecho dignos, es porque lo contrario es que nosotros no tendríamos posibilidad de ser dignos. Esa es la cuestión. Ese es el punto. Es decir, si dependiera de nosotros, bueno, no habría manera. Si yo le preguntara a usted, ¿usted tiene una herencia? Tal vez muchos de nosotros nos reiríamos, pero será de deudas, porque no nos dejaron nada a nuestros padres, ¿sí? Pero realmente nosotros entonces necesitamos mirar que lo que Pablo hace aquí, esa acción de gracias, es mirando hacia adelante en la herencia de la cual Dios, en su misericordia, en su bondad, en su gracia, nos hizo dignos de participar de ella, de algo que nosotros no merecíamos. Es como si nosotros llegáramos y alguien nos llamara y nos dijera, mira, tengo que darte una noticia. Tú tienes una herencia. ¿De dónde? Bueno, apareció esta herencia y tú tienes el derecho para participar de ella. Y seguro que nosotros empezaremos, ¡oh, qué maravilla! ¡Ay, estoy feliz! Yo nunca esperaba esa herencia. Pero ¿sabes una cosa? Aquí es diferente. Aquí Dios nos ha mostrado, desde el momento en que nosotros nacemos, somos regenerados, nacimos de nuevo, por medio del poder del Espíritu Santo, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido redimidos, que nosotros ahora entonces tenemos derecho a participar de una herencia. No es una herencia como la que los hombres tienen. ¿Sabes qué? Es lo que Pablo menciona en el versículo 13, obsérvalo. Esa herencia de los santos en luz. Y Pablo dice el porqué de esa herencia. Porque Él, ¿quién? Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fue Dios. Fue Dios el que nos libró del dominio de las tinieblas. Y sabe una cosa, estaba pensando en eso, mi amado. Si tú vas y tomas una persona debajo de un puente y la sacas de ese lugar y le dices, vas a vivir el resto de tu vida conmigo y yo te voy a dar absolutamente todo, créeme que va a haber momentos donde esa persona no te va a agradecer plenamente. Tal vez te va a decir en algún momento, qué comida tan fea, esa cama está muy dura, pero en este cuarto sí hace calor. ¿Sabes por qué? Porque va a ser un corazón no regenerado, no es un corazón regenerado, pero el corazón regenerado va a vivir agradecido plenamente con Dios. Observa el versículo 13 cuando Pablo está diciendo, porque Él, ¿quién? Dios, ¿qué hizo? Nos libró del dominio de las tinieblas. Es decir, está mostrando en dónde estábamos nosotros, a dónde pertenecíamos nosotros, cuál era nuestra condición. El reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Y dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, el reino de la luz. Pero, ¿sabes una cosa? Eso solo lo puede hacer un corazón agradecido. Y el corazón agradecido solo puede ser aquel que ha sido regenerado. Y que constantemente está pensando en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es gracias al Padre que nos llamó a salvación y nos concedió el arrepentimiento para vida. ¿Cómo? Habiéndonos colocado en paz por medio de Él, mediante la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, ¿lo recuerdas? Versículos 11 en adelante. ¿Por qué? Porque antes Él no era nuestro Padre. La gente le dice a Dios Padre. ¿A cuál Padre estás llamando? ¿A qué Dios estás llamando Padre? Porque Dios sin Cristo es juez. En Cristo es nuestro Padre. Sin Cristo es juez. Cada uno de los que hemos creído
estábamos en una condición caída por haber violado realmente sus leyes justas, sus leyes santas. Pero solo, escúchalo bien, mi amado, solo cuando por la gracia de Dios pusimos nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, es que nosotros, o Él más bien, pasó de ser juez y pasó a ser nuestro Padre Celestial. De lo contrario, Él sigue siendo juez, aun cuando la gente le llame Padre. El Antiguo Testamento nos dice: ¿por qué me llamáis Padre y no hacéis lo que? En Malaquías, lo que yo os digo. Está diciendo el profeta, Dios por medio del profeta Malaquías, a los sacerdotes: ¿por qué me llaman Padre y no hacen lo que yo les he pedido? Cuando el Padre nos adoptó como sus hijos, como hijos suyos, nos dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Y es la palabra que Pablo utiliza aquí, y la podemos ver realmente. Aquí en nuestra Biblia dice, nos ha capacitado. Pero Pablo utiliza en el griego la palabra hikano, que significa aptos o dignos. ¿Para qué? O capacitados, como lo he mencionado. Podemos utilizar otras palabras como adiestrar, autorizar o habilitar o facultar. Pero solamente se usa aquí en esta porción de la Biblia y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Acompáñame un momento ahí, porque es interesante. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 observa que Pablo dice: el cual también nos hizo suficientes. Mira, aquí nuestra traducción utiliza la palabra suficientes como ministros. En la versión Reina Valera nos dice aptos o dignos como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Significa que no somos aptos en nuestras fuerzas. Tú y yo no somos aptos. Solamente mediante la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo es que Dios nos hace aptos. Pero tú y yo no somos aptos. Y Pablo es lo que está diciendo acá cuando él dice que nos ha hecho dignos o aptos. ¿Para qué? Para compartir la herencia de los santos en luz. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en la desobediencia, obedeciendo al padre de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero el versículo 12 de Efesios capítulo 2 nos dice que realmente nosotros, observa, dice el versículo 12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos realmente de lo que era nuestro Señor. Nos lo dice en el capítulo 4, versículo 17 al 19, como los que no tienen esa capacidad. ¿Para qué? Para ser sensibles a las cosas de Dios, para tener sensibilidad a lo espiritual y a lo moral, con una mente completamente vacía. Y lo que podemos ver en esos textos es que cada uno de esos textos describe la manera clara y concreta en la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Esa herencia es algo que no nos pertenecía a nosotros, que no es por derecho, como cuando alguien hereda algo de sus padres, como aquellos niños de cuna. No, déjame decirte que Pablo lo que está mencionando aquí, que está implícito, es que está mencionando que nosotros estábamos bajo el dominio del maligno, en el sistema de este mundo, como gobernante malvado y en nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios que estábamos sin Cristo, sin identidad, pues les está diciendo a la iglesia en Éfeso, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. Igual nosotros, esa es nuestra condición. Estábamos con un entendimiento, como ya lo mencioné en el capítulo 4, entenebrecido. Nuestra mente estaba envanecida, vacía, fútil. Estábamos apartados de toda la vida con respecto a Dios, ignorantes, impíos, llenos de codicia. Pero Dios, lo interesante es que ha tomado a hombres y los ha hecho, a hombres incapaces,
y los ha hecho dignos de concederle su herencia. ¿Y sabe cómo lo hizo? En Cristo Jesús. De ahí la importancia cuando Pablo está diciendo: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias al Padre. Dice aquí en Colosenses, dando gracias al Padre. Señor, gracias. Cuán grande ha sido tu obra. Dios, tú me has hecho digno, me has hecho partícipe de esa preciosa herencia. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de nuestra herencia. Voy a decirlo de manera rápida, el tiempo se me está acabando, pero si tú estás tomando nota, qué bueno que después lo puedas ver, mi amado. El tomar nota, ¿sabes a qué te ayuda? A que no te duermas. El tomar nota te ayuda a recordar, precisamente a meditar en lo que aprendiste en un lugar como estos. El tomar nota te ayuda después a evaluar tu vida y a decir: Dios, aquí me estás ministrando. En Mateo capítulo 19, versículo 29, el Señor Jesucristo dijo: la vida eterna es mucho más que una existencia sin límite en el tiempo. Nos llevó allá a mostrarnos lo que era la herencia. La vida eterna es una calidad de vida que radica en la vida, escúchalo bien, en Cristo mismo, manifestada en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo, ¿qué? Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. Lo que ahora vivo en la carne, es decir, la vida eterna, es una calidad de vida que radica en la vida en Cristo Jesús. Una vida, mi amado, una vida que radica en Cristo Jesús. No puede ser una vida sin Cristo Jesús. No puede ser una vida de solo el domingo en la iglesia en Cristo Jesús. Es una vida en Cristo todos los días y a cada momento. Primera de Juan 5:20. Vamos allá un momentico. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Mira lo que dice la Escritura. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos en aquel que es verdadero. También podemos encontrar acerca de la herencia, un punto B, un literal B, es una herencia de tierra. Mateo 5:5 nos habla de que reinaremos con Cristo en el milenio. Apocalipsis 26. Vamos a tener 1000 años terrenales con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a estar en la herencia, en esa herencia con nuestro Señor Jesucristo. Similar a el tiempo del Antiguo Testamento, que ya lo estaré mencionando. Pero lo que nos debe llevar a esto, mi amado, cuando yo tengo claro Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que me dice que yo voy a estar 1000 años reinando con Cristo literalmente, me debe entonces llevar a comprender de que yo soy libre de cualquier afán presente de las posesiones materiales. Es decir, normalmente la gente se afana acá porque voy a viajar, porque quiero tener el mejor carro, voy a trabajar duro para tener la mejor casa, o tener la finca, o cosas así. Y todo eso los lleva a esos afanes para quitarle la gloria al Señor y no para darle el tiempo que le corresponde al Señor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. ¿Para quién estamos trabajando? Para nosotros estamos trabajando, para alcanzar los objetivos de esta vida. Pero sabe una cosa, cuando mi mirada está puesta en lo eterno, cuando yo entiendo Apocalipsis 26, que me dice que voy a estar 1000 años con Cristo terrenalmente, entonces me deja ver que en realidad recibiré mucho más de lo que jamás haya obtenido en esta vida, que no alcanzo a comprender la proporción de lo que tendré con Cristo Jesús al estar esos 1000 años aquí en esta tierra. El tercer literal, es que heredamos todas las promesas en Dios, Hebreos 6:12. ¿Por qué? Porque Hebreos 6:12 nos exhorta
a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Heredamos las promesas. Hay una promesa, es la gloria eterna. Bueno, entonces voy a ser un imitador. Y necesito entonces comprender que la herencia la estamos disfrutando desde ya. Vea Efesios capítulo 1, versículo 11. Observa lo que dice. Y aquí viene el punto, porque es similar a los niños de cuna de oro. Ellos nunca se dan cuenta, llegan a darse cuenta de una herencia realmente. Nosotros, lastimosamente, aún como cristianos, deberíamos darnos cuenta, pero no nos damos cuenta, porque no alcanzamos a mirar realmente como nos dice la Escritura. Pero mira lo que dice el versículo 11. También hemos obtenido, ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La herencia la empezamos a disfrutar desde ya. No tenemos que esperar como alguien que muera para poder disfrutar de esa herencia. Cristo ya murió conforme al designio y la voluntad del Padre, para que nosotros ahora podamos disfrutar de esa herencia. Nuestra herencia está en los cielos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, que ya lo hemos leído. Observa, Él nos trasladó del dominio, nos libró, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Somos coherederos con Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 17, dice la Escritura, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, lo que tenemos que comprender es que estamos disfrutando de esa herencia. Estamos disfrutando con Cristo de esa preciosa herencia. Pero la posesión completa, escúchalo bien, iglesia, de esta herencia tendrá lugar en el futuro. Es en el futuro que tendrá lugar esta herencia. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, nos deja ver que él llamó a esta herencia una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Dice él, para nosotros, para vosotros, dice él escribiéndole a los hermanos. Es decir, esta herencia es y será únicamente, escúchalo bien, para los santos en luz, que es lo que Pablo dice acá. Observa que en la parte B dice, para compartir la herencia de los santos en luz. No dice de todo el mundo, sino únicamente de los santos en luz. Santos, santos, ¿quiénes son los santos? No son la familia santo del que fue presidente. Santos se refiere a quienes han sido separados del mundo y apartados para Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. ¿Eres tú separado? ¿Tú has sido apartado? ¿Tú estás viviendo de esa manera? Vamos a celebrar la Santa Cena. Puedes decir, puedo levantar esta copa y comer este pan, porque reconozco que he sido separado y mi vida realmente es una vida diferente a la del mundo. Esta herencia es solo para ellos, para los santos, iglesia, para los que están en Cristo. Efesios 2:9, ¿qué nos dice? Que hemos sido creados en Cristo Jesús, a los que hemos sido creados en Cristo Jesús. Juan 1:12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo lo declaró así en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 10. Acompáñame allá, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice la Escritura. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Versículo 9, me adelanté en el 10. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros,
porque sí, se escribió por nosotros, dice, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Efesios capítulo 5, versículo 5 nos lo dice claramente. 5:5 de Efesios dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Ahora, en 1 de Corintios, ahí, en el capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 6, observa que dice el versículo 9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, esta herencia es solamente ¿para quién? Para los santos en luz. Gálatas capítulo 5, versículo 21, mira lo que Pablo escribió. Decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? No estoy leyendo ahí bien. No, ese 5:21, perdón. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra los cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La herencia es solo para los santos en luz. Luz significa dos cosas en la Biblia. Desde lo intelectual representa la verdad, como lo dice el Salmo 119, versículo 130. Y desde lo moral representa pureza. Es decir, andamos en la verdad y andamos en pureza. Es decir, apartado de todo lo que sea pecaminoso. Cuando Dios le prometió a Israel en el Antiguo Testamento una herencia, esa herencia era terrenal. Pero la de los santos en luz, déjenme decirles que es el lugar mismo donde Dios habita, mis hermanos. Donde Dios habita. Aquel lugar, como lo describe Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, al que habita en luz inaccesible, donde nadie ha estado ni está, porque nadie puede verle y seguir con vida, nos dice en Éxodo 33:2. Entonces ese es el lugar donde nosotros vamos a estar, al lugar donde nadie ha estado por el momento. Esa es los santos en luz. Cuando Pablo escribió aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 12 hasta el 14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, estaba pensando en lo que Lucas describe en el libro de los Hechos capítulo 26, versículo 18, sí, con respecto a Pablo, en el 26:18, observa, cuando él dice, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santos que han sido santificados. Es ahí donde Pablo estaba pensando. Aquellos que Dios ha separado, aquellos que Dios ha llamado, aquellos que, por 26:18, por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido lavados y limpiados. Fue lo que Pablo mencionó aquí, cuando Dios le dijo a qué lo iba a enviar. En ese versículo 18, pues lo podíamos tomar desde más arriba. Pero levántate y ponte en pie, versículo 16, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras los ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Eso era lo que Pablo estaba pensando cuando escribió aquí los santos en luz. Los santos en luz que han sido separados, mis amados. Los santos son aquellos que se han convertido de las tinieblas a la luz de la justicia de Dios. ¿A qué aplicación llegamos aquí para terminar, mis amados?
¿Qué aplicación encontramos en esto para nosotros? Dios, en su gracia, nos ha dado la garantía de nuestra herencia. La garantía es el Espíritu Santo que mora en nosotros, como lo dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice realmente lo que Dios ha hecho. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Es decir, iglesia, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como un adelanto de nuestra futura herencia. Estamos sellados, hemos sido separados, debemos vivir de manera diferente, debemos de vivir de manera justa, santa, acorde a la Escritura. No basta con que tú vengas a un lugar como estos, es que tú vivas como nos dice la Escritura, como la Escritura nos insta a vivir. No es sentirnos bien con venir un domingo, es saber que estamos en la voluntad de Dios, que estamos trabajando ahí. Es algo que no depende de nuestros sentimientos, que no depende de nuestras emociones. Es el estudio de la palabra de su gracia que realmente tiene poder para edificarnos y darnos herencia junto con todos los santos, como dice la Escritura. Eso es lo que nosotros debemos saber, con todos los santificados, como lo dice Hechos 20:32. Esto es lo que nos lleva a entender mejor nuestra herencia gloriosa. Necesitamos pensar en nuestra herencia. Nuestra herencia no está en esta tierra. Nuestra herencia está en el reino de los cielos, en la gloria eterna. Pero desde ya estamos disfrutando de esa herencia. Es Dios el que nos ha dado de su Espíritu y su palabra tan especial, de manera que nosotros realmente podamos llegar a tener una confianza. Mi confianza, mi esperanza está en el Señor. Mi entendimiento está en esa herencia que Dios ha prometido. Que los santos en luz estaremos un día ahí, disfrutando. Y quiero cerrar como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18. Para que Dios, ¿quién? Dios, el Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, les dé el espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro corazón. Solo Dios es el único que puede colocar en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones, la esperanza de esa herencia de vida eterna que nosotros vamos a recibir un día, pero que desde ya estamos disfrutando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos, Señor, contemplar realmente esa preciosa herencia que tú nos has dado, Señor, para compartir junto con todos los santos. Nuestro ruego, nuestro clamor en esta mañana, Señor, es que nosotros nos podamos ir de este lugar tranquilos, Señor, de saber de que nuestra herencia no es como la de este mundo, no es como el sistema nos lo muestra, Señor, sino que es una herencia, Señor, de la cual no merecíamos, de la cual no éramos dignos, pero tú nos hiciste dignos por medio de tu Hijo Jesucristo, en la obra de redención, colocándose Él como nuestro sustituto, apaciguando toda la ira que tú tenías para con nosotros. Señor, que ahora nosotros simplemente podamos de manera clara y concreta, Señor, regocijarnos en nuestro corazón y esperar, disfrutar de esa gloriosa herencia, Señor. Que mientras estamos acá, nos esforcemos por hacer tu voluntad, por vivir de manera justa, santa, piadosa, Señor, pero aguardando, Señor, con paciencia, de que un día estaremos disfrutando de esa herencia celestial. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.